solo. Soberano Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar una vez más delante de tu presencia. Padre, queremos poner nuestras vidas, disponer nuestros corazones, entregarte nuestra mente, Señor, y todo nuestro ser, Padre, para escuchar tu palabra, aprender de tu palabra y saber que estamos en los últimos tiempos y que la iglesia necesita despertar, la iglesia necesita congregarse, la iglesia necesita orar y cada uno de nosotros necesitamos todo eso para poder seguir adelante. Te pedimos, Señor, que en esta mañana derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre este lugar. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo y de sabiduría, Señor, sobre las personas que escuchan el mensaje y sobre nosotros, Señor, que predicamos esta palabra. Bendice, Señor, a tu siervo y bendice a cada una de las familias de nuestra congregación, de la Iglesia Evangélica Biblia Vida y también de nuestros pastores en Ecuador y hermanos que están acompañándonos, Señor, viendo los videos. Gracias por este canal de YouTube. Sabemos que tú usarás algún día en su momento, Señor, este canal para llegar a otras personas y sabemos que el mensaje se podrá, Señor, discurrir a otras partes, Señor, por medio de esta plataforma. Bendice, Señor, esta mañana, bendice esta palabra y bendice a tu siervo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, soberano Dios. Gracias, bendito Señor, por permitirnos estar esta mañana en esta casa, en este lugar donde compartimos la palabra de Dios. Gracias a todos y cada uno de vosotros, los que nos acompañáis desde Ecuador, en España y bueno, y toda la gente que está escuchando los mensajes, que está compartiendo, les queremos dar infinitas gracias por esto. Hay una canción, bueno, una alabanza de adoración, un himno que escuché esta semana mientras hacía la prédica y esto encaja con el tema que vamos a tratar, ¿no? Y dice, bueno, he sacado una frase de la canción que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Y esto me trajo a la reflexión del tema que vamos a tratar esta mañana. Lo he titulado Iglesia despierta. ¿Por qué motivo? Porque estamos dormidos, no sé qué estamos esperando, no sé qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos para que realmente nos aferremos más a Dios, amemos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, como dice la palabra, pero muchas veces estamos dejando pasar el tiempo yendo a la iglesia como un compromiso, más no como una necesidad de querer de Dios. Y esa es una de las cosas que se ve a diario, que ahora la gente se conforma con ir el domingo a la iglesia, escuchar los 2 o 3 versículos que el pastor dice, y luego en casa no se sabe ni qué se hace. Yo lo digo personalmente por mí, o sea, yo no estoy criticando a nadie, yo lo hablo por mí, porque muchas veces hemos venido de alguna congregación, de alguna iglesia, y hemos llegado a casa y lo primero que llegamos a hacer es a ver la televisión, a ver el teléfono, o a comer, y a hacer cosas así, y estamos dejando de lado la parte en la que debemos buscar de Dios, que es cuando llegamos de la iglesia, es cuando más debemos buscar de Dios, ¿sí? Porque no podemos llegar de la iglesia, acomodarnos en casa como que ya he cumplido, y luego dejar pasar los días hasta el siguiente domingo. ¿Qué pasa entre la semana, no? Y otra de las cosas también que me ayudó a meditar en esta palabra es mi esposa. No es que yo la esté alabando ni porque es la esposa del pastor, mucho menos, ¿no? Sino que es un ejemplo porque es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana y se tira orando 1 hora o un poco más y está leyendo la palabra y luego baja a desayunar con la palabra y luego se va a vestir con la palabra. Y entonces, eso digo, nos hace falta a todos, ¿no? Porque realmente todos
necesitamos eso, la comunión con Dios, porque Dios quiere más, Dios quiere más. Pero saben, la historia que vamos a contar a través de este versículo bíblico también, pues tiene que ver mucho con cada uno de nosotros los creyentes, y es que por eso tenemos que despertar. Tenemos que despertar, tenemos que empezar a buscar realmente de Dios como Él se merece, dejar a un lado el sueño, la pereza, y no dejar que las cosas malas contaminen nuestra vida, nuestra casa, nuestro cuerpo, porque recordemos que este cuerpo y el que usted tiene es el templo del Espíritu Santo, y por ende tiene que estar limpio. Quiero invitarte en esta mañana a que abras tu Biblia en el libro de Proverbios 24. Vamos a predicar en Proverbios 24, donde el Señor pues nos ha dado esta preciosa palabra, y creo que es importante que veamos cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas, si realmente necesitamos de Dios. Es Proverbios 24, desde el versículo 30 al 34. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todas ellas habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco, para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad, y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra a cada uno de nosotros? ¿Quién nos está hablando a nosotros? Es Dios mismo que puso en el hombre que escribió esta palabra, y dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, dice, ¿no? Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cómo nos llamamos, qué pensamos, inclusive antes de orar, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Entonces Él ya conoce las personas, ¿no? Como son. Y dice Él, pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Quién es un hombre perezoso? Pues un hombre que no quiere hacer nada, que está dormido, que más le importa el sueño que despertarse a buscar para salvar su alma. Y por eso hay que estar atentos, porque la palabra de Dios mismo nos enseña que debemos buscar de Dios en las madrugadas, porque Él no sabemos cuándo va a ser su venida, dice, ¿no? Pero que velemos, dice, ¿no? Que velemos, que cuidemos para no caer en la tentación. Y entonces Dios aquí nos está enseñando de que Él pasa por la casa de cada uno de nosotros y nos ve durmiendo, en lugar de despertarnos a orar. Estamos en la cama, dando vueltas y vueltas, no conciliamos sueño. Es porque Dios nos está llamando, y a veces preferimos cerrar los ojos e intentar dormir antes que volcarnos a Dios. Entonces, esta es una de las cosas que me han preguntado, ¿no? Que cuándo se debe orar, cómo se debe orar y tal. Y la verdad que cuando debemos hablar con Dios, pues hablar con Dios todos los días, ¿no? A cada instante, en cada lugar, en cualquier hora. Cuando vayas a tomar una decisión, cuando vayas a comprar algo, cuando vayas a mirar un trabajo, cuando vayas en el bus, cuando vayas en tu coche, cuando vayas en cualquier sitio, tenemos que siempre decir, Señor, permíteme hacer esto. Señor, tú eres el dueño de esto. Si tú quieres, Señor, que yo tenga esto, permítemelo hacer. Y todo esto tiene consecuencias, porque cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, despertamos de ese sueño y le decimos, Señor, aquí estoy, porque te necesito, entonces Dios va a traer respuestas, ¿sí? En el pasaje que acabamos de leer vemos dos aspectos de este hombre. Dice que era perezoso y falto de entendimiento, ¿sí? Y entonces un hombre perezoso es una persona que no quiere hacer nada, que no le importa nada. Falto de entendimiento piensa que bueno, ya mañana lo soluciono, ¿sí? Hoy voy a dormir, hoy voy a descansar, pero mañana me levanto y lo hago, ¿no? Y no hace nada por hacer las cosas en el momento, y a veces hay
una frase, bueno, una frase que sabe decir la gente, dice, es mejor hacerlo hoy que dejar para mañana, ¿no? Porque a veces, mañana, y el mañana nunca llega, ¿sí? Porque mañana es otro día, y ese día trae, y dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán, cada día. Entonces, nunca dejemos para mañana, o sea, si tenemos la necesidad de orar, si tenemos el deseo de orar y nos levantamos a la madrugada porque Dios nos está levantando, tenemos que hacerlo, pero no digamos, ay no, mañana a las 6 me levanto y como entro al trabajo a las 8 hasta la oro de 6 a 7, leo la Biblia, me desayuno y me voy a mi trabajo. Y eso no funciona, ¿sí? Por eso yo les digo, la prédica, nosotros siempre hablamos con propiedades, con autoridad, porque nosotros hemos pasado, hemos vivido y se vive el día a día. Y a veces a mí me ha pasado, he dicho, bueno, me levanto a tal hora y hago esto a tal hora y de aquí a tal hora y esto. Y no llega, y llega el día, y cuando llega el día te afanas en otras cosas. Y entonces te has descuidado del momento especial que Dios quería darte para que puedas hablar con Él, ¿no? Entonces vemos a un hombre perezoso, falta de entendimiento, y dice la palabra de Dios que, ¿no es cierto?, él pasa por aquella casa y ve que el campo de él no tiene nada. Está todo cubierto, dice, de ortigas, cubierto de espinos. Dice que todos ellos habían crecido espinos, dice la palabra, ¿sí? Exactamente. Y que ortigas habían ya cubierto su faz. O sea, ¿qué es? Todo el terreno, todo alrededor de la casa estaba ya tapado. ¿Por qué razón? Porque mañana limpio el jardín. Mañana quito esta rama. Mañana corto este árbol que me está estorbando, pero que mañana. Y dejamos para mañana. Y a veces dejamos pasar y luego eso ya se convierte en un monte en el cual después cuando quieras actuar y quieras hacer algo, te vas a costar más, te va a ser más dificultoso y te va a dar más trabajo. Por eso nosotros tenemos que buscar de Dios día a día, hacer las cosas día a día y no dejar pasar nada para el siguiente, ¿sí? Hay veces que cuando nosotros hemos ido a comprar algo con mi esposa y vemos algo que nos gusta y te queda o te agrada y no, vengo mañana o la otra semana ya sí eso haya de estar. Y cuando tú vas la otra semana ya no hay. Entonces así sucede con Dios. Dios quiere darnos la bendición en el momento, pero nosotros como dejamos para mañana y a Dios, dicho, bueno, de aquí a lo siento, volveré en otro momento cuando estés dispuesto. Y eso es lo que sucede. Entonces, este pasaje nos hace semejantes a este hombre perezoso, a nosotros como hijos de Dios. Pues sí, cuando descuidamos nuestra relación con Dios y muchas veces nuestra falta de entendimiento y nuestra pereza no nos permite, hermanos, levantarnos para buscar de la presencia de Dios. Por eso nos hace semejantes a esta persona, ¿no es cierto? Ahora, queremos más de Dios. Todos anhelamos más de Dios. Yo quisiera llenarme más de Dios. Yo quisiera tener más unción, más presencia de Dios. Pero, ¿quién tiene las llaves para abrir esa puerta para que esa presencia entre nosotros? Somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, queremos más de Dios, pero no hacemos ni el más mínimo esfuerzo para que Dios y su presencia crezcan en nosotros, ¿sí? Pensamos o creemos que con el domingo voy a la iglesia, lo que les dije al principio, será suficiente. Creemos que porque el pastor me puso las manos encima y me bendijo, ya estoy lleno ¿no es cierto? Y cuando realmente para ser llenos de Dios, de su presencia, lo debemos dedicar nosotros tiempo de intimidad a Dios, ¿sí? Porque no se trata, está bien que el pastor ore por ti, está bien que alguien generoso quiera poner sus manos, no lo sé por qué, pero realmente si eso sucede, es correcto, está bien, pero la otra cosa es, si tú quieres recibir, también tienes que aportar. Tú tienes que buscar, tú tienes que levantarte, tú tienes que esforzarte, tú tienes que clamarle a Dios y no estés solamente pidiendo en lo personal, ¿no? Sino buscando otras cosas, ¿no?
Entonces tenemos que aprender a valorar el día a día que Dios nos da y poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, en lo personal, y por eso yo escribí esta prédica, es que pensaba que con preparar el tema, predicar el domingo y orar unos minutos es suficiente, ¿no? Y saben qué es lo que Dios habló a mi corazón aquella noche, y por eso introduje lo de mi esposa, es que yo veo a ella que se esfuerza mucho en buscar de Dios. Entonces, si yo me esfuerzo más, si yo no me esfuerzo, hermanos, más de lo que debería, si no busco más de Él y le dedico más tiempo a Dios, mi vida no va a cambiar, no va a crecer. Seguiré siendo el creyente, pero mi crecimiento y mi santidad no crecerán. Usted puede llamarse cristiano, usted puede ser un hijo de Dios, usted puede haber aceptado a Cristo en su corazón, usted puede ir a la iglesia, pero si usted y yo no buscamos de Dios, de su presencia, de llenarnos más, entonces no va a suceder nada. Porque un hombre que le pone las manos encima no es la persona adecuada la que le va a llenar de la presencia de Dios, sino es uno mismo. Entonces, cuando yo quiero mejoras en lo que sea, en el deporte, en los estudios, en aprender la guitarra, por ejemplo, y a mí me encantaba la guitarra siempre desde pequeño, y yo nunca tuve la oportunidad de que mi padre me comprase una guitarra porque éramos de escasos recursos, y obviamente mi padre tenía que criar 7 hermanos, 7 hijos. Entonces era muy difícil y bueno, yo con el tiempo logré conseguir una guitarra y aprendí a tocar la guitarra, me esforcé. Entonces eso es lo que hay que hacer. Cuando uno quiere y le decimos, Señor, quiero más de ti, por favor, dame más. Y sabes Dios cómo nos responde. ¿Y tú qué estás dando para mí? ¿Me buscas? ¿Oras en las madrugadas cuando deberías hacerlo? ¿Lees la palabra de Dios cuando tienes tiempo? ¿Ves una película cristiana? ¿Escuchas prédicas de otros predicadores? ¿Compartes mensajes con alguien? No lo haces. Entonces dejamos que ese momento especial que Dios quiere para nosotros pase y dejamos que esa bendición sea para otra persona. Entonces no dejemos, no seamos perezosos y empecemos a analizar lo que Dios quiere mostrarnos con esta palabra, porque realmente una palabra maravillosa que Dios nos quiere dar para prepararnos para otras cosas. Ahora, hay una de las cosas que nos pasa, y nos pasa en general, es que podemos pasar horas haciendo otras actividades que no son de Dios. ¿Sí? ¿No es cierto? Y cuando coges la Biblia para orar, te da sueño. Te pica los ojos, te da pereza, te pica el cuerpo, te da sueño, te levantas, coges una cosa, regresas, lees otra vez, no puedo, mejor mañana. Entonces, esos son los ataques que el enemigo nos quiere hacer para disuadirnos de lo que realmente Dios nos quiere dar. Y cuando nosotros tenemos más sueño, más pereza o más ese espíritu de estupor, lo único que hay que hacer es orar y decirle, Señor, ayúdame porque yo quiero leer tu palabra. Y Dios te va a dar una palabra seguramente ahí, pero si dejamos pasar esa oportunidad, mañana ya no lo vas a sentir igual. La presencia de Dios estará ahí, sí, pero no de la forma en que Dios quiere hablarte a tu vida. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, se escribió ¿para qué? Para redarguirnos, ¿sí? Se escribió para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos. ¿No es cierto? Eso dice la palabra, que para instruirnos en justicia, pero si dejamos que la palabra nos reprenda, no nos reprenda, o sea, no nos redarguya nuestro corazón, no aceptemos la palabra, entonces no vamos a crecer. Para eso fue escrita la palabra de Dios, para aprender. Entonces aquí el Señor me dice, paso junto a la casa de Rodrigo, le veo dormido. ¿Y qué hago yo? Me voy a otra casa. Así trabaja Dios. ¿No? O le veo dando vueltas en la cama, le veo dando vueltas en la televisión, le veo dando vueltas en otras cosas, en lugar
de dedicarme a mí. Entonces, ese es lo que Dios nos intenta decir. Él pasa por la casa de cada uno de nosotros, viendo nuestras actitudes, viendo lo que hacemos. Y no digo que no está mal. Nosotros, de hecho, los domingos, por lo general, casi siempre lo hemos hecho como costumbre ya de tomarnos un tiempo después de comer, de compartir con la familia. Nos sentamos a ver una película juntos, nos hacemos palomitas o canguil. Sí, entonces compartimos y vemos una película y lo pasamos así, pero no siempre estamos en la televisión, ¿no? O sea, inclusive nosotros llevamos 30 y pico años de casados. Hemos tenido, creo, en todo ese tiempo, no sé si 2 o 3 televisiones. Y eso porque una de ellas compró mi hijo para él. Pero nosotros realmente no hemos sido fanáticos de la televisión y ahora recién hemos comprado una televisión para pasar el domingo nada más, pero no ha sido nuestro afán, eso sí, sino ha sido más bien otras prioridades, otras cosas, ya que el domingo es para dedicarle a Dios, dedicarle a la familia y compartir en la familia todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué crecen espinos y cardos en el campo del hombre que vimos de la historia? ¿Por qué es eso? Porque su pereza y su falta de entendimiento es lo que hace que eso pase. Es como si yo me descuido del jardín que tengo atrás en casa, seguramente en 2 meses, 3 meses es un monte. Y de hecho ya en un mes o menos de un mes que no se ha hecho el césped ya está creciendo, entonces tenemos que ir y hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Y esto es lo que describe la palabra, que ortigas ya habían cubierto, dice la faz, y que su cerca de piedra estaba ya destruida, dice. Imagínese. Ahora, si usted tiene un jardín en su casa y descuida su cuidado, le aseguro que en unas semanas tendrá una selva. Seguro, seguro. Entonces, cuando uno quiere arreglar, cuando uno quiere hacer algo, va a ser más duro y más dificultoso el trabajo. Asimismo funciona la vida del cristiano. Cuando el cristiano está en el auge, en el Señor, necesito de ti, busca de Dios y busca de Dios, va a crecer. Pero cuando el cristiano se relaja y espera y dice, bueno, hoy no, mañana sí, viene una pobreza espiritual y es muy difícil de que se levanten como antes esa persona era, ¿sí? Porque hay cristianos que han empezado con una fuerza, Señor te amo, me voy a orar a las 5 de la mañana, me voy a levantar, Señor, voy a leer la Biblia sin cansarme, Señor. Y pasa un tiempo y dejan de hacerlo. Y luego se vienen y se conforman con lo que dijo el pastor el domingo en iglesia. Pero ahí está lo que le gusta escuchar siempre a mi hijo menor. ¿Qué tal estuvo el mensaje, hijo? Buenísimo, excelente. ¿Qué predicó el pastor? No me acuerdo, pero estuvo bueno. ¿Te acuerdas del versículo bíblico? No. Entonces, a él le gusta como anécdota eso y cuento, está que se ríe. Porque es así, es la realidad, él lo sabe, es un chico que tiene 13, va a ser 14 años y es un chico que está creciendo con las cosas de Dios, él está viendo ejemplo en nosotros, entonces él sabe, ¿no? Que a veces ha pasado así, nos ha pasado a todos, pero por eso hay que tener en cuenta qué versículo me predicó el pastor la semana anterior, qué es lo que habló, para yo poder hacer qué, meditar, como dice Salmos, dice, medita en el lecho de tu cama en las noches para que Dios te revele lo que hay. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando usted vaya a orar y escuche la voz del enemigo o vaya a leer la Biblia y escuche la Biblia del enemigo que le dice, vete a dormir, tienes sueño, mañana lo harás. No. Usted siempre recuerde al enemigo estas palabras que Dios me ha mostrado y visto y he aprendido de otras personas, es decirle versículos bíblicos, ¿sí? Tengo sueño, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo pereza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está. Y recuérdense cuando Jesucristo peleaba, el diablo quería hacerle pecar y Jesucristo le decía, escrito está, escrito está.
Y eso no le gusta, porque si usted conoce de la palabra de Dios y le recita al diablo las citas bíblicas, el versículo correcto y todo, a él no le va a desagradar. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, dejamos nuestro yo y abrazamos la cruz de Jesús y le dedicamos nuestro tiempo, créame que aunque usted esté cansado, agotado, agobiado, lo que sea, si usted le dedica un tiempo a Dios y ora a Dios, el día de mañana se va a levantar con nuevas fuerzas. Y acuérdese lo que le digo. Dios le va a dar nuevas fuerzas, le va a renovar, le va a restaurar y le va a dar la salida y la solución a lo que usted está anhelando. ¿Amén? Entonces, tenemos que actuar de esta manera y saber de que Dios cada día nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. El versículo 33 de Proverbios 24 que leímos al principio dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, ¿sí? Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá, dice, como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que no nos relajemos, que no nos quedemos quietos, que despertemos, hermanos, que empecemos a buscar más de Dios. No sé qué orar, sí hay que orar, mire, hay que orar por los presidentes de las naciones, hay que orar por los vecinos que usted tiene al lado de sus casas, hay que orar por la familia que aún no conoce de Cristo, hay que orar por los amigos que aún no conocen de Dios. Hay que orar por nuestros compañeros de trabajo, hay que orar por nuestros jefes, hay que orar por los negocios donde nosotros trabajamos para que les vaya bien a nuestros jefes y nos puedan seguir contratando. Hay que orar para que nuestros hijos que están estudiando sigan adelante y no se desanimen. Hay que orar por nuestros hijos que ya se han comprometido para que Dios guarde su vida, su matrimonio, sus cosas. Hay que orar por el campo que tienes, por la cosecha que tienes, por los animales que tienes, por todo hay mucho que orar. Y a veces decimos, no sé qué orar y a veces nos quedamos ahí, pero esto es lo que pasa. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, dice, viene pobreza a cada uno de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay otra palabra en Proverbios, dice que como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se envuelve en su cama. ¿Sí? Me pongo de acá, no puedo dormir, me doy la vuelta, no puedo dormir, me pongo recto, no puedo dormir. Entonces estamos como la puerta, gira en los quicios, así estamos. Y esperando que Dios en la mañana cuando me levante, cuando yo quiera, y le diga, Señor, aquí estoy, ya Dios no está. Entonces, pon mucha atención en esto que es importante y que tienes que valorar que Dios te está despertando, que Dios te está levantando con un propósito. Te está llamando a buscar de su presencia y eso es lo que debemos hacer. Amén. Entonces, ¿por qué deberíamos madrugar a orar? ¿Sí? Esa es otra de las preguntas. ¿A qué hora es la hora precisa para orar o lo que sea? ¿O por qué debería? Yo siempre digo que la madrugada es la mejor hora porque tengo mucha experiencia con eso. Y yo puedo contar muchísimos testimonios de lo que me ha pasado orando en las madrugadas. Es muy hermoso, hermanos. Entonces, ¿por qué deberíamos madrugar a orar? Porque esta es la mejor hora del día para hacerlo, mi hermano. Es la mejor hora. ¿Por qué? Porque usted está con pereza, está con sueño, está cansado. Pero Dios le está llamando a orar y ahí es cuando debemos levantarnos. O usted siente al mediodía o en la tarde necesidad de ponerse de rodillas a orar. ¿No es cierto que no? ¿Has sentido ese deseo en tu corazón en la mañana? Pues yo la verdad no, pero en la noche sí. A mí me gusta la noche, me gusta la madrugada y yo siento que tengo que hacerlo. Y a veces me levanto y estoy cargado de sueño. Digo, Señor, hoy qué cansado que estoy, Señor.
pero me pongo de rodillas y empiezo a orar. Ya se me va el sueño y empiezo a orar y a orar. Y no me importa cuántos minutos te quedes delante de Dios. Lo que importa es la disposición que tú tengas como para el Señor, ¿sí? El Salmo 63:1, ¿y por qué debemos orar en las madrugadas? Dice, mire, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Qué bonito, como el salmista nos da esta palabra, ¿no? Salmo 63:1 para los que no han apuntado. Isaías 29:9, la primera parte, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Sí? Otra palabra, Marcos 1:35. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo no te estoy pidiendo, a lo mejor tienes la oportunidad de salir al campo a orar, o por el frío, o si está lloviendo quizás, pero hay sitios en el que sí se puede hacer, o en tu casa mismo, busca un lugar donde puedas refugiarte. Mira la película esta de Cuarto de Guerra, que es muy bonita, que nos da un buen ejemplo de esta mujer que se encerró en su cuarto, y mientras la oración no se cumplía, ella no dejaba de orar. Entonces, escribir mensajes de tengo que orar por esto, por esto, por esto, por esto, tengo que orar por mi pastor, tengo que orar por el pastor que nos da el mensaje, ¿sí? Porque necesitamos de eso. Y Dios va a responder las cosas, pero cuando nosotros lo hagamos orando como la canción, como el corito que les recité, les hablé antes de la prédica, ¿no? Que todas las cosas se debe hacer orando. Si quieres hablar con Dios, hazlo orando. Si quieres pedirle a Dios algo, hazlo orando. Pero hazlo orando en el tiempo cuando Dios te está llamando. Ahora, hay un ejemplo de Pablo y Silas. Dice que a medianoche ellos oraban, ¿no? Oraban y cantaban himnos. Y cantaban y alababan a Dios. Y dice que todos los presos de la cárcel les escuchaban. Y entonces muchos decían, callen, están locos, que no sé qué. Pero ellos lo hacían porque sabían que tenían que hacerlo. En la aflicción que Pablo y Silas tuvieron, en el estar en una cárcel fría, sin comodidades, puesto una cadena a un cepo, a un seguro donde no podían escaparse, aún así ellos decían, Señor, yo me imagino, ¿no?, a ellos orando y dándole gracias a Dios por la prueba que nos pasa, porque Pablo nos enseña claramente que él siempre nos dice que demos gracias a Dios en todo. Entonces, es lo que Pablo lo hacía y por eso debemos nosotros también hacer. Ahora, ¿por qué debo orar? Porque, como dice el Salmo, mi alma tiene sed de ti, y porque anhelo conocerte más, Dios. Por esa razón tenemos que orar, porque necesitamos más de Dios. Si usted quiere crecer en Dios, si usted quiere realmente que Dios llene su vida, llene sus vasos y estar con la unción de Dios, tenemos que orar. ¿Por quién debo orar? Jesús, cuando oraba, lo hacía, ¿por quién? Por sus discípulos, ¿sí? Y por aquellos que debían ser salvos. Entonces Jesucristo no estaba orando y diciendo, Dios, te pido que hoy me pongas un barco para irme a predicar en tal sitio, y que en tal sitio me espere el hermanito fulano, ya con la casa lista, con la comida, que luego que voy por acá y esto. No, Dios, él oraba y decía, Señor, guárdalos, Padre, guárdalos. A los discípulos, él oraba muchísimo por sus discípulos, porque sabía que de esos 12 discípulos iba a regarse el evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer. También somos partes de ese discipulado de Dios, y nosotros debemos seguir orando hasta cuando Cristo venga, hasta cuando Cristo regrese por nosotros y nos encuentre orando. Es lo que tenemos que hacer cada día. Entonces, tenemos que orar por los discípulos. Ahora, usted puede orar por sus vecinos, como les dije, puede orar por sus amigos, puede orar por sus familias, puede orar por los que aún no son salvos.
puede orar por su comunidad, por su país, por los gobernantes. Usted puede orar por la salvación de la humanidad. Y usted puede orar, por supuesto, usted puede orar para que Dios le llene de su presencia. Pero acuérdese primero de orar por los demás y usted deje lo último, lo suyo, porque Dios sabe su necesidad. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que cuando nosotros hacemos algo en favor de alguien, Él nos recompensa con la bendición que viene de lo alto. También no se olvide de orar por nosotros, hermanos. Realmente necesitamos oración y necesitan oración todos aquellos que trabajan por la obra en todo el mundo, ¿sí? Hay muchos hermanos evangelistas que están misioneros, que están sufriendo muchas cosas. Otros están matando en el África. En Irán mataron a 200 y pico de cristianos en un solo día. Eso es terrible y necesitamos orar por esa gente también. No seamos como las ovejitas, como el síndrome de la oveja, ¿sí? Llegas a la iglesia y, pastor, óreme, pastor, bendígame, pastor, ayúdame, pastor, bendíceme, Estamos con ese síndrome. Todo queremos para nosotros. Dios bendíceme, Dios regálame, Dios ábreme puertas, Dios... No, nosotros tenemos que preocuparnos por los demás. Así como Cristo se preocupó por cada uno de nosotros y Él antes de su muerte, Él siempre oraba por cada uno de nosotros. Entonces, Él cumplió un propósito y murió en la cruz con ese propósito, de que se cumpla la salvación para la humanidad. Entonces, debemos enfocar, que este enfoque de la oración por el yo, solo nos hace ver que el egoísmo que nosotros tenemos. Pero si usted ora por los demás, Dios va a cambiar su enfoque en usted y va a ver las cosas de una mejor manera. En el cristianismo, mis hermanos, no funciona si yo doy mucho, recibo más, ¿sí? Eso no funciona. Refiriéndome a la famosa enseñanza de la prosperidad, ¿sí? Eso no funciona. Pero en el tema de la oración sí que funciona. Ore por los demás, ore por sus enemigos, ore por sus vecinos, ore por su familia y Dios le va a dar la recompensa que usted se merece. Amemos a nuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando nada a cambio, mis hermanos, ¿sí? Y vuestra recompensa, dice el Señor, que será grande en el cielo y seréis hijo del Altísimo. Entonces, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto lo tenemos en el libro de Lucas 6, donde Dios nos está enseñando de que nosotros no debemos hacer nada esperando nada a cambio. Voy a orar por mi vecino que me cae mal, pero Dios, yo oro por él, pero tú me tienes que bendecir a mí. No. Yo voy a orar por el presidente de la república que me cae mal, pero Señor, voy a orar, pero tú me tienes que bendecir a mí. Así no funciona. Usted ore, bendiga, para que Dios en su momento traiga la bendición sobre su vida y su familia. Mi consejo como siervo de Dios y por las experiencias que he tenido durante muchos años es mejor orar por los demás sin esperar nada a cambio, hermanos. Cuando usted ora por el bien de los demás, Dios en su momento le trae su recompensa, ¿sí? No se preocupe en pedirle algo porque Él sabe y conoce sus necesidades y en su tiempo va a recibir. En su tiempo, no en el que usted quiere, sino en el tiempo de Dios. No le diga, Dios, quiero más de ti, o lléname de ti, porque Dios no lo haría si usted primero no hace su voluntad, ¿no? Todo lo que hemos visto, oído y leído, solo nos lleva a una sola cosa, mis hermanos. Buscar el reino de Dios, darle el lugar que Dios se merece, orar por nuestros enemigos amigos y enemigos y aprender a llevar las cargas de Cristo y hacer que siempre su voluntad venga sobre nosotros, tal como nos enseña la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco tu grandeza y tu poderío. Ahora, Señor, que en tu voluntad venga tu reino sobre nuestras vidas, si así tú lo quieres, y bendecir a los demás.
acuérdese la oración del Padre Nuestro y saque de ahí sus propias conclusiones, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y para terminar este tema en esta mañana, creo que ya el tiempo nos ha cogido. No sé si me he pasado un poco, lo siento, pero es que realmente hay un tema que necesitábamos escuchar, que necesitamos saber, y como ustedes saben, nosotros no somos una iglesia que está enfocado en hablarles de la prosperidad económica o de la bendición de la salud o de lo económico, sino somos una iglesia que nos hemos proyectado en hablarles de la palabra de Dios, en que busquen de la presencia de Dios y en que hagan lo que la palabra de Dios dice. Porque si usted quiere ver días mejores en su vida personal, en su familia, entonces tiene que hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y quiero terminar este mensaje con el libro de Efesios 6, versículo 18, que nos dice el Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, sigue el texto, voy a leer esto también. Y Pablo dice en el versículo 19, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia, que Dios nos haya hablado en nuestros corazones, y no se olviden, mi hermano, de orar. Si Dios les llama en la madrugada, levántese a orar. Que si tiene que madrugar a trabajar, no se preocupe. Dios le va a dar las fuerzas para que usted se levante y para que usted vaya a trabajar con ánimos, con alegría su trabajo. Dios le va a dar un semblante maravilloso. Inclusive le va a hacer ver más hermoso de lo que usted es cuando usted le entrega a Dios su tiempo. El tiempo de Dios es en la madrugada, mis hermanos. Busque de Dios en la madrugada, pídele a Dios sabiduría, dirección, y deje que el Espíritu Santo, cuando usted se levante, ya le dirija lo que tenga que hacer. Comparte este video con sus amigos, denle un like, déjenos su comentario también en la cajita de comentarios para que nosotros podamos saber qué tema podemos hablar o qué necesidad tiene para orar, y nosotros con todo gusto lo estaremos haciendo. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana y que todos sus planes y propósitos sean siempre puestas en las manos de Dios. Bendiciones y hasta la próxima semana.